Bien, vamos a retornar a un tema que es necesario siempre estar recordando y reenfocando para no perder de vista a estos asuntos que son de fundamento en la vida cristiana. Vamos a ir a Lucas 17, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Van a apagar sus celulares, por favor, ya, o para no distraer. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Es todo. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos, amado Señor, en esta mañana, al habernos permitido estar en tu presencia, congregados como iglesia de Cristo, habiéndote presentado los sacrificios de alabanza y de adoración, ofrenda que te agrada. Y ahora, Señor, estando con la disposición en nuestro corazón de escuchar tu santa palabra, te pedimos todos juntos que nos hables y que nos enseñes y que enciendas la lámpara que alumbre nuestro camino a través de la enseñanza de esta porción de tu palabra, Señor, con la cual empezamos, esperando que tú llenes nuestra mente y nuestro corazón con ese recurso indispensable para desarrollar nuestra vida cristiana. Amado Señor, gracias por todo. Bendice a mis hermanos y háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué curiosa petición que le hacen los discípulos al Maestro: aumentanos la fe. Evidentemente, para los discípulos, ver al Señor Jesús caminar era ver cada día milagros sucesivos. Nunca antes esta gente había visto tal demostración de lo sobrenatural, porque definitivamente Jesucristo mostraba una vida sobrenatural. Una vida natural es la vida que está limitada por todas las normas y principios naturales. La vida de Jesús no estaba limitada por las cosas naturales. Su vida era sobrenatural. Por eso que en la vida de Jesús tú no encuentras afanes. Nosotros vivimos en afanes. En la vida de Jesús no hay angustias, no hay temores, no hay preocupaciones. En nosotros abundan esas cosas. Jesús no andaba de ansiedad en ansiedad, de melancolía en melancolía. Jesús no andaba quejándose. No, nosotros hacemos eso. Y es que Jesús desarrollaba una vida sobrenatural. Y en esa vida sobrenatural, Jesús vertía, comunicaba lo sobrenatural a las otras personas. Y estas personas gustaban de eso en lo que nosotros llamamos milagros, pero no lo podían repetir. Eso es lo curioso. Veían que Jesús hacía con toda facilidad toda clase de milagros y ellos se sentían incapaces para poder hacerlos. Por eso, la necesidad, o por lo menos ellos así lo concebían, como el tema es un tema de fe, pensaron ellos que necesitaban más fe. Aumentanos la fe, Señor.
Bueno, es una forma nuevamente muy natural de ver las cosas de Dios. Muy, muy natural. Y esa es nuestra batalla constante. ¿Cómo vemos? Si vemos con nuestros propios ojos o vemos las cosas con los ojos de Dios. Cuando vemos las cosas por nuestros propios ojos, significa que estamos mirando todo con nuestros razonamientos, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestra comprensión humana y natural. Cuando decimos ver las cosas con los ojos de Dios, es verlo a través de su palabra y de aquel conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, conocimiento sin fin, sin límite, pero es un conocimiento productivo, es un conocimiento que desarrolla, que emprende situaciones que no se detienen. Nosotros andamos más en el plano humano, ¿ok? Vamos, por lo natural. Hemos aprendido así desde pequeños y así estamos hoy, y cuando llegamos a los pies de Cristo, entonces nos chocamos con una gran pared. Y esa pared se llama creer o no creer. ¿Creemos o no creemos? ¿Creemos o no creemos? Si tú dices, sí, yo creo, pastor. Entonces, ¿se puede cumplir el versículo que dice al que cree todo le es posible? No tanto, pastor. Entonces, total, o crees o no crees. No es que yo creo un poquito nomás. No, ¿creemos o no creemos? Nuestra forma de creer ha sido una forma muy religiosa. Nos enseñaron a creer religiosamente. Los que desecharon la religión empezaron a creer científicamente, guiados por la lógica. Ninguna de las dos hizo algo por nosotros. Porque cuando nos enfrentamos en la vida con situaciones que ni la religión ni la lógica nos ayudan a vencer, estamos totalmente derrotados. Entonces andamos en busca de un milagro. Allí nos volcamos a Dios, decimos, pero no hay respuestas. Porque estamos haciendo uso de algo que no es fe. Puede ser una creencia religiosa, pero no es la fe que te lleva a lo sobrenatural, al milagro. No. Porque no lo aprendimos. Y si no lo aprendimos, no podemos desarrollarlo. Estos discípulos veían cada cosa en el maestro y ellos se sentían muy impotentes. Entonces pensaron ellos que la fe que ellos tenían era pues una nada y la fe del maestro era pues inconmensurable. Entonces le piden al Señor que les aumente la fe. Necesitamos que nos aumentes la fe. Y Jesús les habla en la respuesta que les da que el asunto no es de dimensiones, es decir, no es de cantidad. La fe no la puedes medir de esa manera como ellos pretendían medir. Tienes la fe que tienes que empezar a usarla, así sea poquita. Tienes que empezar a usarla. Porque si no usas esa fe, no la desarrollas. La fe tiene eso, cuanto más la usas, más se desarrolla. Pero si la abandonas, no te alcanza para nada. La respuesta es, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a un gran árbol, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Es decir, no es cuestión de tener una gran fe para la realización de algo sobrenatural. Solo necesitas usar aquella fe que ya tienes. Una semilla de mostaza, un grano de mostaza, era la cosa más pequeña que ellos tenían y servía como proverbio. Este es más chiquito que un grano de mostaza. Se usaba mucho en el hablar de ellos. Jesús les dice, si tu fe fuera así, es suficiente para hacer cosas grandes. Entonces, ¿tenemos fe? Bueno, si estamos en Cristo, algo de fe tenemos. Ya hay que empezar a usar, porque si no la usas, no desarrolla. Y si no desarrolla, siempre vas a estar resolviendo las cosas en el plano
solamente natural. Entonces, cuando pensamos en las relaciones importantes, en la vida hay dos tipos de relaciones importantes. Dos. Una, que es tu relación con Dios, y la otra, tu relación con el prójimo, con los hombres. La relación vertical y la relación horizontal. Para ambas necesitamos fe. Para ambas necesitamos fe. Es imprescindible. Si te acercas a Dios, necesitas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le va a agradar ninguna otra cosa que no sea el desarrollo de tu fe. No importa qué bonito cantes, qué bonito te vistas, qué Biblia lleves, qué puntual puedas venir o cuán, no sé, pues cuántos versículos puedas aprender. El asunto es que si tú no desarrollas la fe que tienes, para Dios tu vida no es atractiva. No hay cómo adornarla, no hay cómo galardonarla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vea usted qué importante es desarrollar la fe. Adelanto un poco, un versículo. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Si se acuerdan, hay que decir sí o amén. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Ah, muy bien, así está mejor. Bien, Israel salió de Egipto. No porque quiso, sino porque Moisés desarrolló una labor para sacarlos. Vamos a conocer a Jehová. ¿A dónde? Al desierto. En el desierto, Israel escuchó la palabra de Jehová, la voz del Señor. Dios les habló audiblemente y les dio su palabra a través de Moisés abundantemente. Sin embargo, este pueblo, a pesar de haber recibido algo que ningún pueblo en la tierra recibió, no le sirvió de nada. De nada. Entonces yo digo, ¿puede ser que yo venga a una iglesia 10 años seguidos y no me sirva de nada? Obviamente que eso sucede en muchos casos, en muchísimos casos. No sirve de nada. Si es que no acompañamos la palabra que escuchamos con fe. Y eso fue lo que le pasó a Israel. A ellos no les sirvió el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Los que oyeron la palabra debieron haber aplicado fe. Decíamos el día jueves, ¿para qué venimos a la iglesia? Básicamente venimos para edificar nuestra fe. Para eso venimos acá, jueves, domingo, sábados en la célula, miércoles en los cursos bíblicos. ¿Para qué tanto enseñar y abrir la Biblia y leerla y releerla? Eso es para desarrollar nuestra fe. Porque importante en ti, una de las cosas más importantes es tu fe. Por ejemplo, lo vas a ver en esto. ¿Quién no se ha desanimado alguna vez, hermanos? ¿Ah? ¿Ah? Todos nos hemos desanimado en algún momento. ¿Quién no ha sentido, ya no voy más a Jesús vive, el pastor Ángel lo tengo hasta acá? ¿Quién no se ha sentido así? Levante la mano, pues. Sean sinceros, señor. ¿Quién? Para verlo bien. ¿Quién? Bueno. Igual, yo también me he sentido, ya no voy más a esta iglesia, estoy cansado de esta gente, por Dios, ya, Señor, es insoportable. Bueno, ¿quién no se ha sentido así? Es porque nos hemos apoyado más en las emociones que en la fe. Y cada vez que hemos hecho eso, nunca sacamos nada bueno, es peligroso, porque si tomas determinaciones basadas en tus emociones, te vas a equivocar siempre, siempre. Esas decisiones tomadas en el arrebato, ya me cansé, estoy harto, ya no quiero, no me digas nada, vete, tu iglesia, no quiero ir, no quiero saber nada. O ya no voy, ya me cansé, es lo mismo, siempre lo mismo. Ya. Esas respuestas que por la risa de algunos sé que se la andan diciendo con cierta oportunidad, con cierta frecuencia,
eso nos arruina la vida más que otra cosa. Nos arruina la vida. Entonces nosotros necesitamos desarrollar la fe. Y para eso venimos a la iglesia. Y escuchamos el elemento fundamental con que la fe se edifica, que es la palabra de Dios. Si tú no oyes la palabra de Dios, tu fe no puede desarrollar. Y una vez que oyes la palabra de Dios, tienes el elemento fundamental para empezar a trabajar tu fe. Tienes que creer. Como fe es creer, yo te pregunto en qué estás aplicando tu fe. Si tú aplicas tu fe en el dinero, entonces tu vida va a estar pues en función del dinero. O sea, me siento bien cuando tengo dinero. Cuando tengo dinero estoy aguja, hermano. O sea, no puedo ni salir a la esquina, ni un chicle puedes comprar porque no tienes plata. Y Jesús no andaba comprando chicles, por ejemplo. Entonces, ¿para qué voy a gastar dinero en cosas que no sirven? Por decir, bueno, no tengo dinero, no tengo nada. Entonces me siento mal, no me siento bien, me siento mal. Es que mi fe está basada en el dinero. Bueno, en todas las cosas que nosotros pongamos por fundamento de nuestra fe, en todas vamos a fracasar. Solo la puedes poner en la palabra. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, fe es creer y creer es apoyarse. ¿En qué se apoya tu vida? En el dinero. ¿En qué se apoya tu vida? ¿En tu trabajo? No sé. El único elemento que favorece el desarrollo de tu fe es la palabra de Dios, porque está diseñada de esa manera por Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10. No hay otra forma. Entonces tú vas a tocarme la puerta de la oficina y vas a decir, pastor, auménteme la fe. No, vete a leer tu Biblia, hermano. Y ya está, se acabó. Esa es la única solución. Vaya a leer su Biblia. Pero es que yo he visto en YouTube que un pastor decía, recibe la fe, y el hermano se fue y no veas YouTube. Se acabó. Es más confusión que otra cosa. Esas cosas no las puedes encontrar de esa manera. Todas las respuestas para tu vida están en la palabra de Dios. No ahorres tiempo buscando en otras fuentes. Tu fe necesita de la palabra de Dios. Entonces Jesús lleva a estos hombres siempre al entendimiento de que usa lo que ya tienes. Ya tienes fe. ¿Por qué no la usas? Tú me vas a preguntar, ¿y cómo sabe usted que yo tengo fe? ¿Por qué has venido hoy día? Porque podrías haberte quedado. Por ejemplo, si te quedas en tu casa, que abandonaste toda la fe. Te quedaste. Pero dijiste, no. Domingo, no sé, ¿a qué hora se levantaron, hermanos? 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana, vivía la vuelta, 7 de la mañana. ¿No es cierto? Domingo creo que es el día en que más temprano nos levantamos. Para muchos, ¿no? Otros, bueno. En fin. Pero podría decir, no, hoy es domingo. Tengo derecho de dormir. Dormiré hasta las 11 de la mañana. Una pena que el pastor no haga culto en las tardes. Iría a la iglesia. El culpable es el pastor. No abre culto para los que dormimos, porque hemos trabajado toda la semana. Estamos agotados. Bueno, pues, lamentablemente, Dios no va a acomodar lo sobrenatural a tu forma de definir las cosas. No, somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a ello. Entonces, hay que empezar a usar eso poquito. El haber venido a la iglesia es un buen paso. Eso se llama perseverar. ¿Ok? Si tú quieres aumentar tu fe, tienes que empezar a perseverar. Nunca faltes a las reuniones cristianas. Nunca faltes. No tomes vacaciones cristianas. No faltes. Es decir, hoy día
te despertaste con un resfriado. No, no venga, vas a contagiar a los hermanos. Pone la transmisión del mensaje que está en vivo y ya está. Resolviste el asunto, escuchaste la palabra. No participaste del culto porque no estuviste presente, no pudiste cantar como quisieras cantar, que es parte de tu fe también, pero ya escuchaste la palabra, te alimentaste ese día. Pero el siguiente domingo estás acá clavadito. Bueno, ¿ya ves cómo empiezas a usar la fe? Y así, paso a paso, empiezas a desarrollar tu vida de fe. ¿Tienes una célula? No. Si no tienes, busca una. Y si ya la tienes, asiste. Eso se llama perseverar. Tienes que perseverar. La fe no anda por caminos fáciles. A veces la fe se desarrolla en los campos y en los caminos más complicados. ¿Ok? En los caminos de la enfermedad, de la muerte, de la pobreza, de la turbación, de la angustia. Allí es donde tienes que sacar la fe que tienes adentro y usarla. Vamos a ver estas demostraciones. Hombres de poca fe. Vamos, Lucas 12. Ok, estamos en Lucas, ¿no es cierto? Retrocedamos un poquito al capítulo 12. El Señor aplicaba pues las palabras en su contexto correcto. En el capítulo 12, el Señor va a hablar acerca de los afanes de la vida. Afanes, preocupaciones de la vida. ¿Te preocupa la vida? ¿Te preocupa lo que comes, lo que vistes, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu dinero, tu nariz, tu peinado, tus zapatos? ¿Qué me pongo? ¿Qué visto no tengo? Y ya, bueno, todas esas cositas, los afanes. Ok, afán. Bien, versículo 22, vamos a leer, dice así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Obviamente que sí, mis queridos hermanos. Valemos más que muchos pajarillos. Si a los pajarillos el Señor les brinda todo el alimento que quieren y que necesitan, más que quieren, que necesitan, ¿no lo podrá hacer con nosotros también? Pero claro. 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué nos afanamos en cosas que nunca vamos a lograr? Nunca vamos a poder. Por ahí no es el camino. No. Vayamos por las cosas que podemos alcanzar, gracias al Señor. Versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, uno puede estar en esa categoría, ¿no? Hombres de poca fe, que básicamente pertenece a la categoría de los hombres que no ejercitan la fe. ¿Tienes fe? Empieza a usarla. ¿Ok? Estás viniendo, perfecto. Ahora te falta otra cosa, trae tu Biblia. No tengo una Biblia, pastor. Bien, yo te voy a ayudar, ¿ok? Te voy a llevar donde la venden. Aquí en la esquina, porque es con fe. ¿Quieres una Biblia? ¿Tienes fe para eso? Sí, vamos entonces. Acá, y están cómodas, y hay de todo tamaño y de todo precio. Pero, ¿qué? Si fuera como en las sinagogas, que no eran Biblias como estas, sino eran tremendos rollos, tendrías que venir a la iglesia con tus rollos, así, ¿qué le tocará al pastor enseñar? Isaías era un rollazo criminal. No, todo lo tienes
en la mano. ¿Por qué no traes una Biblia? ¿Tienes artritis? ¿Bursitis? ¿Coditis? ¿Qué pasa con tu mano? Esa mano que antes agarraba botellas de cerveza toda la noche, no puede ahora sostener una Biblia. No puedes traerla. No te avergonzabas de estar ebrio, pero ¿te avergüenza tener una Biblia? Allí está involucrada la fe. Yo sé que en los celulares muchos las tienen. Sí, pero hoy es domingo, pues, celular para la combi. Pero para la casa del Señor, tráete una Biblia, un texto. Allí está tu fe. ¿No quieres, hombre de poca fe? Bueno, sigue en eso entonces. Y cuando venga la necesidad vas a ir a tocarme a la puerta o mandarme un mensaje: pastor, sus oraciones, tal cosa, no podemos, no sabemos, ¿qué vamos a hacer? Estamos desesperados. Oye, hermano, qué problema, ¿no? Aquí, el afán. Los cristianos no podemos caer en el afán porque eso demuestra nuestra poca fe. Tienes que aprender a confiar. Sí, tienes que aprender a confiar en el Señor. Nunca digas, es que tengo que trabajar para comer, pues. No, porque el trabajo lo da Dios y en ese trabajo la bendición de Dios. Vuelvo al principio, si tú agradas a Dios por tu fe, Dios te dará cada vez un mejor trabajo y mayor bendición. Ya está. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso, porque la fuente de toda bendición es Dios, nunca es el trabajo, nunca es tu jefe, nunca es el dólar, nunca es la economía, es Dios. ¿Abandonas a Dios? Tienes que emigrar de este lugar, te vas a ir a otro país, como sea, porque piensas que allá está la bendición. No, la bendición está en Dios. Ok. Entonces, les dice el Señor en el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pues no tienen fe. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Desarrolla tu vida de fe, lo que está diciendo el maestro, y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces, la categoría, hombres de poca fe. ¿Seguimos con hombres de poca fe? Vámonos. En Mateo 8, miren ustedes, Mateo 8. Les ilustro para que ustedes decidan qué cosa quieren ser, de poca fe o de gran fe. Mateo 8. Versículo 23. 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Ya lo hallaron, hermanos? A ver, 5 segundos para los últimos que están buscándolo. 8:23. Listo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesucristo dormía en las tempestades. Ok. Nosotros una gotera nos interrumpe el sueño, pero Jesús en la tempestad dormía como un niño. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Es decir, estos hombres estaban en la tempestad, estaban en la barca con Jesús allí y se sentían morir. Perecemos, moriremos. ¿Qué ola nos va a cubrir? Ya estamos muertos, hermanos. Hermanos, estamos muertos. Pero Jesús dormía. O sea, a Jesús la muerte lo va a sorprender durmiendo. Dice: ¿cómo quieres morir? Durmiendo. ¿Así quieres morir durmiendo? En mi cama. ¿Quieres morir en tu cama? Bueno, partiremos en el momento que Dios así lo defina. Okay. Si Dios quiere que que partas durmiendo, que sea así. Okay. Pero si Dios quiere que partas estando en plena acción de tu vida, que sea así. ¿Ok?
Los cristianos en el circo romano les tocó partir cantando cánticos de alabanza, himnos a Dios, cuando los leones se abalanzaban sobre ellos para devorarlos. Que sea así. Eso es fe. Fe para la tribulación. Allí la fe no era para salvación, sino para testimonio. Para testimonio. Un día tomé un taxi y el taxista era cristiano, tenía la Biblia ahí. Yo miraba, miro todo porque soy medio chismoso, ¿no? Y miraba así, miré, dije, este es medio cristiano. Y empezó a compartirme muy hábilmente. Para este señor, cada pasajero es un candidato a la salvación. Y él no va a desaprovechar la oportunidad para guiarlo a los pies de Cristo, o por lo menos dejarle una semilla sembrada. ¿No es cierto? Claro. Hasta que al final dije, no, yo me congrego en una iglesia. Ya, hermano, gloria a Dios. ¿Y qué iglesia es? Comunidad Cristiana Jesús Vive. Ya, ¿y quién es su pastor? El hermano Ángel Cuba. Y lo dije con mucha fe. Bueno, pues entonces, estos señores no están con Jesús y se sienten morir. Y lo despiertan: maestro, sálvanos que perecemos, nos morimos. Versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué problema cuando andamos con estas emociones contrarias a la fe? La fe se arruina. El temor, por ejemplo, la duda, el temor o la ira arruinan la fe. Uno de ellos debió haber dicho: no, nada, que morimos, a remar, todos a remar con fe. A remar con fe, ¿ve? Porque con fe hay que remar. Voy a salir a trabajar con fe, que el Señor me va a bendecir. ¿O tú crees que, amor, vas a ir a trabajar? No, los cuervos traerán el kilo de amor a esta puerta y nos servirán. ¿Tú crees que así el Señor bendice? Que tú abres tu puerta todos los días y encuentras una canasta de víveres ahí. No, eso no sucede. Tienes que salir a trabajar con fe. Tienes que ir a estudiar con fe. Hombres de poca fe. Hay que aumentar la fe. Entonces, dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El maestro estaba dormido porque estaba agotado, físicamente agotado, pero su fe permanecía en lo más alto. Y cuando a él se le despierta, él ve pánico. Él no es pescador, él es carpintero. ¿Qué hace un carpintero en una barca en medio del mar de Galilea en una tempestad de viento? ¡Qué error más grande! Cualquier carpintero hubiera dicho a los pescadores, que sí son los expertos en la navegación: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salvamos? ¿Cómo? Yo no sé nadar, moriré entonces. No. Se puso de pie y lo primero que hace es reprenderlos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego reprendió al viento y al mar. ¿Se ha puesto a pensar cómo debió haber sido eso? Viento soplando, moviendo y agitando el mar y las olas que se movían. Como que hubiera una mala intención en el medio de tragarse a este grupo de personas. El diablo estaría regocijándose. Y cuanto más miedo tendrían, sería mucho mejor hundirlos. Pero ahí estaba uno que tenía fe plena, pues, el maestro. Y en lugar de sumarse a la duda y al temor de esta gente, el Señor los reprende. Y reprende al mar y al viento. ¿Y qué pasó con el mar y el viento? Se aquietaron.
Se han cerrado la Costa Verde por oleaje, porque con las olas tira piedras el mar. La Costa Verde es una franja de tierra que se le ha ganado al mar, pero hay un principio en la gente que conoce este tipo que estudia el tema y dice que el mar siempre recupera su lugar, siempre. Por eso que siempre tenemos este oleaje que invade la pista. Entonces yo te digo, mi querido hermano, anda, ve y reprende ese mar, por favor. ¿Ok? ¿Irías? Si tenemos tiempo, hablamos de eso, porque esa es la pregunta de muchos. Ok, ya, vamos a ver. Entonces les dijo, hombres de poca fe. ¿Hay otro más? Claro que hay uno más. Miren, en Mateo 14 pasa casi lo mismo, pero se añade una circunstancia o sucede algo más. Mateo 14. (14:22) Otra vez en el mar. ¿Encontraron todos? Qué bien, hermanos. Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta vez Jesús no estaba en la barca durmiendo. Jesús no estaba en la barca. Jesús se había quedado en tierra y se había ido al monte a orar después de haber despedido a la multitud. Y cuando él va a bajar del monte, la barca está en medio del mar, azotado por un viento. Y el mar está agitado. Está terrible el asunto. Y el maestro va hacia ellos en línea recta caminando sobre las aguas. ¿Has leído que en algún lugar o sabes de alguien que camina, salvo que esté congelado, ¿no? ¿Que camina sobre las aguas? Yo no. Yo no. ¿Pero es posible? Claro, con el pensamiento natural vamos a decir, eso es imposible, te hundes. Pero si pensamos como Jesús piensa y como Dios nos llama a pensar, decimos, al que cree, todo le es posible. Es decir, hay que involucrar la fe para que las cosas imposibles sean posibles. Jesús no tenía duda de que podía ir caminando, o podía ir flotando, o podía ir como él quisiera ir, o desaparecer acá y aparecer allá. Para Jesús, ese no es el problema. El tema es la elección que él va a darle a la gente, a sus discípulos. Entonces el maestro se va caminando sobre las aguas, camina, y se va acercando. Ya se imaginan ustedes, era la noche, cerca de la madrugada, noche, oscuridad, y los discípulos ven una silueta que caminaba en medio del mar. Se llenaron de pánico los pobres. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¿qué dijeron? No dijeron un fantasma. ¿Qué dijeron? Más fuerte pues. Ustedes no están para esto. Un fantasma. Vieron un fantasma. Y gritaron, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Obviamente. Una de las cosas que los judíos no hacían bien era navegar. Los judíos le tenían temor al mar. Mientras que el mundo mediterráneo se transportaba por el mar Mediterráneo en el tiempo de la navegación y hacían mucho comercio, los judíos no gustaban de eso. El mar de Galilea era un lago de extensión regular en medio de esa tierra, entonces ellos lo utilizaban como fuente de recursos, es decir, pesca. Y podían cruzar en sus botes de una orilla a la otra orilla siempre que el clima se los permitiese. Pero después nada. Y acá,
con mucho temor, ellos ven la figura de esta silueta que camina y se acerca a ellos y ellos piensan que es un fantasma. Entraron en su mundo de creencias, de supersticiones. Si tú vas a andar en tus creencias y supersticiones, que el tunche, que el pistaco, que el no sé qué, ¿en qué más creemos? Que la bruja, los duendes, los pitufos, ¿qué más creemos? Pastor, mi abuelita, hace un mes que se fue, pero anoche estuvo caminando por la casa. O sea, no es que se fue, o sea, partió. ¿Qué hace caminando en tu casa? Si ya se fue. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es imposible que los muertos regresen al mundo de los vivos. Hay una separación infranqueable para los muertos, sea que sean justos o sean injustos. No existen fantasmas, apariciones, no existen. Ahora, al margen de esto me puedes contar historias e historias. ¿Sabes qué? Bota las historias y anda a la Biblia. Primero tienes que creer lo que dice la Biblia, no las historias de la gente. ¿Ok? Nosotros teníamos en casa unas chicas que mis papás traían de la sierra para cocinar, lavar, cuidarnos, atendernos. Y esas chicas tenían cada historia de ultratumba, por Dios. Y nosotros escuchábamos, yo ni recuerdo porque yo escapaba, me daba miedo. ¿Cómo pueden meterle a un niño historias de ese tipo? En la forma como críes a tus hijos, así los tendrás de grandes. Si les metes miedos, así los vas a tener. Si les metes frustraciones, así lo vas a tener de grande. Porque nosotros canalizamos todas esas cosas. Canalizamos. ¿O no, hermanos? Claro. Tú sabes que ellos son como esponjitas, que todo lo andan absorbiendo. Por ejemplo, que si tú naciste con tus padres cristianos, debes de tener una super fe, ¿no? Pues toda la vida has vivido bajo la fe de dos cristianos. Deberías de tener una super fe. Pero te das cuenta que no es así. Porque los niños no solamente beben de la mala fe de los padres, la poca fe o la pobre fe, sino beben mucho del mundo y la incredulidad del mundo y los afanes del mundo y las ambiciones del mundo. Ahora, si el matrimonio es mixto, es decir, solo mamá va a la iglesia y papá es un pagano consumado, entonces el niño va a vivir una vida de dualidad, no sabe qué creer, si creer en el papá, creer en la mamá, y ambos se enfrentan y ambos anulan lo que uno y el otro quieren hacer con sus hijos. ¡Qué confusión para ese pequeño! Entonces él no va a ser un cristiano cuando venga a la iglesia, va a ser un cristianoide. Uno que tiene apariencia de cristiano, pero no, nada, en su vida no hay nada. Es el problema de los creyentes de segunda generación. Normalmente son malos cristianos. ¿Por qué? Por la fe que les mostramos. Qué diferente Timoteo, ¿no? Timoteo tuvo una mamá y una abuelita cristianos o cristianas. Y Timoteo copió la fe de ellas. Y Pablo reconoce y le dice a Timoteo, la fe que tú tienes habitó primero en tu mamá y en tu abuelita. Porque en el primer viaje de Pablo por esa región y predicó el evangelio, se convirtió en la mamá y la abuela. La mamá de Timoteo estaba casada con un hombre griego que no era cristiano. Pero la mamá vivía con la abuela, ambas eran judías, escucharon el evangelio y aceptaron a Cristo. Desarrollaron una vida de fe y los centraron en el pequeño. Y le empezaron a enseñar las sagradas escrituras, las cuales hicieron de este joven apto para la salvación y para el uso divino, Timoteo. Con todo, Pablo recomienda a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Acá, estos señores llenos de cuestiones, fantasmas. ¿Existen fantasmas?
¿Ah? ¿Existen fantasmas, hermanos? No, pues tiene que responder, pues. ¿Existen fantasmas? No existen fantasmas. ¿Penan las almas? No, no penan. Ahora, tú me decís, yo he escuchado. Yo, Ángel Q, he escuchado. ¿Ok? Tú has escuchado. Entonces, me dice, pastor, ¿y esto qué sucedió? Ya. Todo eso tiene una explicación, pero que no será dada hoy, porque ya me falta poco tiempo. ¿Ya? Pero me hacen recordar, todo eso tiene una explicación y va a ver usted cómo encaja esta explicación. Estamos en el mar de Galilea viendo fantasmas. Ok, versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay que levantar el ánimo y echar fuera el miedo. Tened ánimo. Tened ánimo. Tienes que tener ánimo, hermano. Tener ánimo es levantar el espíritu. Levántate, relajado. Amor, vamos a la iglesia. Vamos pues. Casi como un zombie hay que llevarlo. Siéntate, amor. Se siente. Es que ese corazoncito tiene muchas cositas que resolver con el Señor. No hay que perder el ánimo. Y en segundo lugar, no hay que temer. Y es lo que el Señor les dice. Bueno, vamos, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este Pedrito, ¿no? Para el Señor no hay ningún problema. Y él dijo, ven. Ya que pediste, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice el texto? Andaba sobre las aguas. ¿Te imaginas? Pedro sacó un pie de la barca y sacó el otro. Y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Y Jesús lo esperaba. ¿Se puede caminar sobre las aguas fuera de Jesús? Ahí tienes a Pedro. El tema es la circunstancia. Si la circunstancia exige que camines sobre las aguas, la fe te ayudará a caminar sobre las aguas. No es que vayas a ir ahora a la playa Pescadores y dices, bueno, el pastor enseñó, así que yo voy a ir caminando hasta el frontón. Ahí nomás. Tiene que ir el salvavidas a sacarte y dice, ¿y usted por qué se mete así? Que el pastor dijo, ¿qué pasó? Ni qué pasó, no sea tonto, hombre, no sea tonto. Que yo quería caminar. ¿Dónde se ha visto que alguien camine sobre las aguas? Jesús. Es la gente, pues. Pero Pedrito caminó y empezó a dar pasos. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Claro que se puede. Lo sobrenatural, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Ese amén de solo 4 hermanas, pero de los hombres no escucho nada, por Dios. Hermanos varones, ¿se puede o no se puede? Allá no, los de atrás, los de adelante no, los de atrás. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Pero se requiere fe. Yo sé que si yo le digo, hermano, ¿ustedes creen que podemos? Sí, amén. ¿Ustedes creen? Sí, amén. Vayan y háganlo. Ya. Eso está difícil, pastor. Está difícil. Bueno, pues, entonces Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y se le acabó la fe. Porque tú sabes que fe y miedo no van de la mano. Uno anula el otro. Si yo voy a andar en fe, tengo que echar fuera el temor,
la duda, la incredulidad, el enojo. Si yo quiero andar en fe, pero si permito que el temor o la duda me invada, la fe va a retroceder, voy a perder mi fe en ese momento. Y eso fue lo que pasó. Pedro debió de habiendo salido de la barca, Pedro debió haber visto a Jesús y mirando los ojos de Jesús caminar, no mirando nada más. A los incrédulos que quedaron en la barca, ni al viento, ni al mar, nada. Él solo ver a Jesús. Y llegando donde Jesús, irse los dos caminando hasta la otra orilla. Pero no, Pedrito miró el viento. ¿No es que el viento soplaba? Soplaba. Y cuando Pedro fue cada vez más sensorial, fue cada vez más de sentir las cosas, empezó a sentir el viento y en ese empezó a hundirse. Así de sencillo. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Entonces la escena es Jesús, Pedro ahí que se está hundiendo y Jesús lo toma de la mano. Jesús no se hunde con Pedro. Jesús nunca se va a hundir con nadie. Jesús siempre va a estar por sobre las tormentas. Asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que si extendemos el versículo diríamos, si no hubieras dudado, estaríamos caminando hacia la orilla. ¿Por qué dudaste? Nuestra vida cristiana tiene esas cosas. Los intervalos de la vida cristiana son a causa de nuestra duda. No hay que dudar, hay que creer. Hay que creer. ¿Y en qué voy a creer? Lo que dice Dios. Y lo que dice Dios, ¿dónde está? En su santa palabra. Por eso se hace necesario que el creyente lea la Biblia, escuche la enseñanza, venga a los cultos, escuche la predicación. Porque lo que queremos es alimentar tu fe. Para que saliendo de acá, vayas y digas, el pastor dijo que tengo que, y dijo que miedos no. Mamá, miedos no. Mamá, papá, sin enojarse. Papito, nada más, sin enojarse. ¿Cómo me amarga los que se enojan? Bueno, una cosa así, papá, no, mamá, no, todos tranquilos, todos tranquilos. Mejor oremos al Señor, sí, ya, calmados. Oremos. Y caminemos en eso. Pero vamos a ver la gran fe, ¿ok? Ya dejemos la poca fe, vámonos a la gran fe. Uy, me olvidé anotar el versículo. A ver, Cristian, ahí tienes tu concordancia en tu celular, búscame la mujer sirofenicia. ¿Dónde es? ¿Mateo? ¿Seguro? Si ahí está, Mateo 15. Versículo 21. Qué rápido que son ustedes, ¿eh? Yo nada, yo para memorizar así que tal porción está en tal texto, en tal cita, yo no. 15:21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón ya no es Judea. Tiro y Sidón es una región gentil, pegada al mar. Antes era la tierra de los filisteos. Allí son gentiles mezclados con toda clase de personas. ¿Por qué salió el maestro? Por muchas razones. Posiblemente porque quería descansar un poco de las multitudes que lo esperaban en cada pueblo en Judea y en Galilea. En Tiro y en Sidón, al parecer, ya habían escuchado de él. Entonces, cuando él llegó a una casa, alguien lo buscó en la casa. Vamos. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo,
una mujer cananea, no era cristiana, no era judía. Y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Ustedes alguna vez no se han sentido que han orado y como que Dios no le respondió nada? Todos los días, pastor, me dicen algunos. Bueno, esta mujercita está delante del Señor. Ella sabe quién es y lo llama con el título mesiánico: Jesús, hijo de David. El hijo de David como título mesiánico indica que Él es el Cristo. Ella lo vio como el Cristo. ¿Y a dónde pedir misericordia sino al Cristo? Y habiendo oído de Él todas las cosas que hizo en Galilea y en Judea, todos los milagros y los demonios que habría echado y los leprosos que habría sanado y los muertos que habría resucitado, ¿qué sería pues el demonio metido en la hija de ella? El Señor podría sacarla, pero fácil. Y habiendo llegado Jesús allí, la mujer lo busca y clama a Él. Pero, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, lo cual significa que la mujer seguía insistiendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el maestro, que no le respondía, seguía caminando, y la mujer detrás de él seguía clamando y seguía clamando y seguía clamando. Ya los discípulos vieron como que fastidio esta mujer. Ay, qué bulla, ¿qué hace esta mujer? Como las mujeres eran tenidas en menos por estos señores, le dicen al maestro: maestro, ya, despídela para que se vaya, hasta que grita detrás de nosotros. Qué fastidio, qué vergüenza. Entonces Jesús le responde y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se va. Y la deja la señora con su petición. Versículo 25, qué difícil realmente este camino. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Miren, a la primera nomás, la mitad de nosotros ya nos hubiéramos ido. La pura verdad. A la segunda, de la otra mitad, el 90% se hubiera ido resentido de Jesús. Pero siempre hay quienes mantienen la fe y persiguen. Perseverancia se llama eso. ¿Ok? La demostración de tu fe se da en la perseverancia. Si tú vienes a la iglesia cada año bisiesto, no tienes fe, pues, hermano. No sé para qué vienes, la verdad. Eso no sirve, eso no ayuda. No. Tú eres de los creyentes que solo se congrega cuando hay velorios de otros hermanos. Eso no sirve. O solo cuando hay aniversario. A ver, en la hamburguesada de julio voy a ir a ver a todos esos jóvenes que nunca vienen, pero van a ir por la hamburguesa. Eso no sirve, pero bueno, ese es un gancho. Porque no saben lo que les espera ese día. Pero no sirve. Esta mujer no. El maestro no le respondió. Y no le respondió. Y la mujer seguía ahí. Y cuando le dicen: maestro, despídela, el maestro dice: yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Chao. Y se va. ¡Aso! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Y la mujer lo alcanza y se postra delante de él. Y le dice: Señor, socórreme. ¿Por qué insiste tanto esta mujer? Porque tiene fe. Versículo 26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo cuando desayuno, los sábados, por ejemplo, que mi desayuno demora un poco más, mi perrito está ahí echado en su cama. Y cuando yo me siento, él se para y viene.
Y se da la vuelta así y se sienta a mi costado, o sea, acá, y me mira. ¿Qué está haciendo? Su petición. ¿Qué está esperando? La miga de pan. Interesante, porque él sabe que los perrillos comen de las migajas que caen o que se les echa de la mesa de la casa, porque es el perrito de la casa. Una figura muy sencilla que todos entendemos. Por eso que él tiene fe para venir a pedirme y se pone ahí. Bueno, el maestro le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. A los gentiles, los judíos les llamaban perros, perros gentiles, perrillos. Y Jesús le respondió duramente, ¿eh? Acá yo llamo la atención a alguien, se cambia de iglesia. Un hermano andaba haciendo cosas y lo cité para que venga a hablar conmigo. Y el hermano se fue de la iglesia, nunca habló conmigo. Nunca se fue. Y él se fue y la esposa, para no avergonzarlo, esa es la pena, ¿no? Se va con él, no se queda. Debió haberlo forzado a venir quedándose. No, yo no me cambio de iglesia por ti. Tú vienes y arreglas tus cosas con el pastor. ¿Por qué? Porque si no, me arrastras a mí, a tu escape, a tu huida. Y arrastró también a sus hijos pequeños con él. Más o menos, eso fue ¿qué año fue eso? Eso fue el 2000. Bueno, digamos que como 15 años después, yo estoy en una reunión en X lugar y él entró con la familia. No podía evitar él el tener que encontrarse conmigo cara a cara, y la esposa y los hijos, solo que los hijos ya no eran así, ya eran hombres. Y entró el hermano y me saludó cordialmente y yo le respondí cordialmente, y la esposa vino y me saludó cordialmente, yo también le respondí. Pero él estaba avergonzado, porque nunca pensó que nos íbamos a encontrar. Pero el tema no es mío, el tema es de él. Yo estoy ahí porque ahí me invitaron. Entonces me dijo, le voy a presentar a mis hijos. Ya. ¡Fulano! Y llama a un tipo que yo ni conocía, que era su hijo, pues el pequeñín. Me dice, ¿se acuerda de fulano? No me acuerdo. ¿Se acuerda de Mengana? Menos, porque yo me acordaría cuando estaban pequeños, pero ya de ahí pasó el tiempo. Yo digo, qué vano, ¿no? Yo sé dónde cayó en la nada. ¿Y su familia dónde cayó? Cayó en la nada. ¿Son cristianos? No sé, serán cristianos. ¿Pero llevan una vida de fe? No, no llevan una vida de fe. Porque la fe no se puede cimentar de esa manera. La fe no se define por tu conveniencia, si me conviene estar, no me conviene estar, no puedes jugar con eso, porque ya te he dicho, necesitamos fe para la relación con Dios y la relación con el prójimo. Su relación con Dios es, no sé, y con el prójimo es mucho menos. No se puede hacer eso. Esta mujercita nos da una tremenda demostración de perseverar, aún, miren, cuanto más duro se puso el Señor, la mujer estaba insistente. Y cuando el Señor le da el rechazo verbal, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta de ella, versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea,
misericordia, por Dios. La mujer estaba convencida de que aún siendo ella una mujer sirofenicia y no judía, y habiendo la pauta que el maestro declara que él solo estaba enviado a las ovejas de Israel, con todo el favor era para Israel, pero la misericordia podía alcanzarla a ella. Lo único que ella tenía que hacer era perseverar, insistir, insistir, insistir. Y eso no se puede hacer si no se tiene fe. Entonces ella insistió tanto y la respuesta fue tan hábil, tan inteligente, tan completa. ¿Dónde estudió teología esta mujer? Al maestro lo dejó sorprendido. Y eso es lo que él quería encontrar. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Ya no es como hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Ahora es mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, en los inventos que hacemos es, tengo problemas con mi hija. ¿No hay un ministerio de liberación en la iglesia? La liberación es de la iglesia, no es de un ministerio. Ese fue un invento que hicieron los carismáticos en la década de los 60. No existe eso. Es como decir, en la iglesia no hay un ministerio de oración. La oración es ministerio de la iglesia. Como decir, en la iglesia no hay un ministerio de alabanza. La alabanza es ministerio de la iglesia. Solo que tan pocos oran que se terminan agrupándose y forman el ministerio de oración. Y los demás dicen, esos son los que tienen llamado a orar. Y ustedes a roncar. Aquí Jesús no dijo, a ver, Pedro, Juan, Jacob, vayan y oren por esa niña. ¿Están en ayunas? Sí, maestro. Ya, continúen en ayunas, vayan a orar por esa niña. Me avisan cuando salga el demonio. No. Los 12, vayan y oren por la niña, saquen el demonio. No. Finalmente, el demonio salió, la niña fue liberada, solo por la fe de la mujer. Un demonio. No sacas a un demonio por nada de la vida de una persona. Si a alguien se le metió un demonio, no lo sacas por nada. ¿Han visto ustedes esas ilustraciones de las sandijuelas? ¿Han visto las sandijuelas como un gusano que se le prende a uno en la piel? Lo muerde y ahí se pega. Y el gusano se va alimentando de la sangre. Para poder sacar el gusano se necesita una pequeña intervención. Pero te dejó la herida ahí. No lo puedes jalar. Te llevas un pedazo de carne. Un demonio es un ser que consume a la persona. ¿Cómo lo sacamos? No se puede. Porque está en ámbitos que nosotros no conocemos y no controlamos, en ámbitos espirituales. Y tampoco tenemos capacidades espirituales para sacarlo. Pero que la manera de sacarlo es a través de la fe. Aquí está. Jesús no necesitó ni reprender. Sencillamente la petición de la mujer fue favorecido por el Señor y el demonio salió en el acto. Grande es tu fe. Grande es tu fe. Con todo lo que pasa con esta mujercita, nosotros debemos de entender que ella alimentó su fe con el conocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios y que Él tiene autoridad sobre espíritus inmundos. La evidencia de eso es que ella sabe que el maestro hizo esto y que el maestro hizo esto y entonces ella sabe que a donde tiene que ir es a donde Jesús y acercarse como lo que es. Esa es su fe y es una fe grande. Nosotros necesitamos crecer en fe.
La fe que no se ejercita no crece. La fe que no se alimenta no crece. Todo niño necesita alimentación y ejercicio para crecer. La fe es una virtud en nosotros. Es una cualidad espiritual otorgada para que nosotros podamos conocer, entender y actuar como Dios quiere. Fe. Comenzamos con cosas pequeñas, como les dije. Congregar es una de ellas. Leer la palabra es otra de ellas. Orar al Señor es otra de ellas. Así vamos alimentando nuestra fe. Y en ello vamos perseverando. Cada vez congregamos más, cada vez leemos más la Biblia. Leer la Biblia no solamente es leerla como quien lee el periódico, es meditar en ella, ¿no es cierto? Hay que meditar en la Biblia. Esa porción que has leído, esa tienes que meditar. En ese día, esa es tu porción. Esa es como el alimento que vas a ir rumiando todo el día para sacarle todos los nutrientes que tiene para ti. Esos nutrientes van a ir directamente a tu espíritu y van a alimentar tu fe. Porque conocerás las cosas que Dios hace. Entonces sabrás cómo hacer las cosas. Estos hombres en el libro de Hechos de los Apóstoles fueron tremendos. Tremendos. Miren, cuando escogieron diáconos en la iglesia de Jerusalén, tenían que ser hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. No se podía escoger servidores de Dios que no estuviesen llenos de fe. ¿Y cómo yo sé que tú estás lleno de fe? Bueno, lo dice Santiago, a través de sus obras. Es decir, la conducta de la persona, su proceder, su manera de hacer las cosas, me dice si tiene fe o no tiene fe. No se puede engañar. No se puede engañar. ¿Tenemos fe o no hay fe? Bien, míralo. Míralo cómo anda, mira la música que escucha, mira las personas con quien se junta, mira todas esas cositas y te vas a dar cuenta que esa persona anda en ámbitos de incredulidad, no más que de fe. No puedes construir la fe el domingo y echarla a perder de lunes a sábado para volver el próximo domingo y seguir construyendo la fe. No se puede, mis queridos hermanos, no se puede. La fe hay que construirla todos los días, todos los días. El domingo, esto es solo una celebración. Aquí celebramos nuestra relación con Dios, pero el evangelio lo vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y todos los meses del año. No hay descanso. Para la fe no hay descanso. Para la relación con Dios no hay descanso. No hay. Así que vamos a perseverar entonces y con ello desarrollar nuestra fe. Ya no digamos, aumentanos la fe. Podemos decir, ayúdanos, Señor, ¿no es cierto?, a crecer. Ayúdanos. Pero eso de que aumenten como quien agarra un balde de fe, ya, listo, se te llenó de fe. No es eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? De esa manera haremos, hermanos, y el Señor nos ayudará. Cerramos nuestros ojos, por favor.